corriente perdedora, también conocida como río que se hunde, es cuando un flujo de agua pierde volumen aguas abajo. Las corrientes superficiales inevitablemente pierden algo de agua río abajo a medida que se filtra en la tierra y repone el agua subterránea, lo que a su vez restaura esa corriente más adelante. Los ríos de cueva en determinadas geologías, los que se forman a partir de rocas solubles como la piedra caliza, también pierden agua que se filtra en la piedra. En cualquier caso, el agua eventualmente regresa de las profundidades, trayendo consigo elementos disueltos para sustentar el mundo de arriba. Esto es solo una fracción del ciclo milagroso, que revitaliza la superficie desde las profundidades subterráneas y nutre toda la vida tal como la conocemos. Perdón por la conferencia estilo libro de texto, pero estoy brindando el contexto de lo que he visto. Mi vocación es la espeleología, el estudio científico o actividad recreativa de las cuevas y similares. Para mí, esto se manifiesta como un fervor por explorarlos. Por supuesto, existen peligros obvios asociados con estas actividades, y no soy alguien que los quite de la mente. Todo esto se aplica a mi experiencia de hace un año en una cueva que encontré durante mis viajes por Asia Occidental. El objetivo de mis viajes era encontrar una cueva que aún no había sido explorada. Hice este viaje solo. Incluso ahora, todavía tengo que conocer a una persona capaz de igualar mi extraña pasión por atravesar donde no entra ni un ápice de luz, apagada por la oscuridad húmeda y fría de abajo. En ese momento, estaba caminando por la llanura de Konya, en el centro de Turquía. La zona es conocida por varios sumideros y cuevas, algo un poco contradictorio cuando se piensa que es una de las zonas más secas de la Anatolia moderna. Dios, desearía haber pasado por ese lugar, pero no puedo justificar el arrepentimiento cuando prever las consecuencias era imposible. Es probable que muchos me vean como un tonto arrogante al leer esto. Tal vez, pero les pido que al menos escuchen todo lo que tengo que decir. Instalé un campamento cerca del pozo de entrada alrededor del mediodía después de investigar un poco en línea. Conozco bastante bien las regiones de Anatolia, pero nunca había visto una cueva cerca de mi ubicación. Bueno, eso lo resolvió. Estaba seguro de que esta cueva no estaba cartografiada en absoluto. Podía sentir mi emoción desbordarse mientras desempaquetaba mi equipo de topografía y espeleología, así como los suministros que debía llevar conmigo. Me aseguré de ponerme unos impermeables ligeros, ya que un pequeño arroyo conducía a la entrada de la cueva. Las cuevas son prácticamente refrigeradores, independientemente del clima. No hay necesidad de empeorar esto al ser salpicadas por agua igualmente helada. Basta decir que no dudé en empezar. En un momento como este, es importante controlar la emoción, que rápidamente puede dar paso al pánico si se pierde. De hecho, casi me olvido de llevar pilas de repuesto para mi linterna frontal, un error que bien podría haber acabado en desastre. Tuve cuidado de detallar cada túnel al llegar a un ramal o cambio de terreno, usando mi brújula de mano y mi inclinómetro para medir los ángulos en el pasaje por delante, luego registré la distancia del pasaje actual con una cinta métrica, antes de continuar, más profundamente, hacia el mundo oculto debajo. Noté una característica peculiar en el pozo de entrada de la cueva. Había abundancia de lo que parecía ser musgo, colores que iban desde el naranja oxidado hasta un llamativo carmesí. Al principio, esto me llevó a creer que era una colonia de musgo sphagnum, varias especies del cual pueden tener distintos grados de color rojo. Sin embargo, nunca se ha reportado la existencia de dicho género de musgo en esta región. Claro, existe en algunas áreas del país, aunque raramente, pero este musgo se encuentra más comúnmente en climas húmedos, especialmente aquellos que permiten el desarrollo de pantanos. La llanura de Konya, como ya he dicho, es la zona más seca del país. Las precipitaciones anuales simplemente no son suficientes para proporcionar las condiciones necesarias para que se forme musgo. No me detuve mucho en el asunto mientras me adentré más en los túneles. Había estado viajando alrededor de 3 horas, por lo que supuse que alguna vez fue el camino del antiguo río, cuando el suelo frente a mí desapareció abruptamente. Una descarga de adrenalina atravesó mi pecho mientras estabilizaba mi equilibrio, arrojando algunos pedazos de grava al enorme hoyo, pareciendo repeler la luz de mi faro. Agachándome muy cerca del suelo, miré hacia el abismo redondo, revelando paredes casi verticales que se extendían hacia abajo, mucho más allá del alcance de mi visión. Sinceramente, eso era algo que ni siquiera ahora puedo entender. De todo mi conocimiento sobre las cuevas, no conocía nada que pudiera detallar cómo se había formado este pozo. Fue demasiado angular, demasiado recto, demasiado repentino. Por supuesto, no soy un idiota.
No tenía a mano el equipo para explorarlo y, realmente, toda la experiencia me había quitado cualquier deseo de saber a dónde me llevaba. Decidí retirarme a la última rama con el uso de mi mapa escrito a mano, continuando por los extensos pasillos que tenía delante con la mayor precaución. Para mi alivio, no encontré nada comparable a ese pozo de oscuridad devoradora de luz. Después de un par de horas más decidí dar por terminado el día. Estaba satisfecho con mi progreso y, para ser sincero, ya extrañaba el sol en mi piel, por muy sofocante que fuera. Algo en ese eje me había inquietado, pero el hecho de que casi hubiera llegado demasiado tarde para verlo era una buena justificación. Después de un tranquilo viaje de regreso, quedé momentáneamente cegado por el sol, ya cerca del horizonte. Examiné minuciosamente mi mapa, al que aún no había añadido ninguna verticalidad. Intenta dibujar un mapa confiable en 2 dimensiones rodeado de fría oscuridad, y mucho menos en 3. Dejé escapar un profundo suspiro mientras contemplaba el paisaje a mi alrededor. La belleza de nuestro planeta rara vez ha dejado de infundir una profunda sensación de paz en mi corazón, sin importar dónde esté. La hierba alta dorada revoloteaba suavemente con la brisa del final de la tarde mientras terminaba una botella de agua. Una parte de mí está agradecida de haber podido vivir estos momentos. Otra parte anhela infinitamente más. Y me alegro de que esto sea lo que me hace, bueno, yo. Tras la breve serenidad, preparé una pequeña bolsa y me aventuré a regresar a un pueblo por el que había pasado en el camino hasta aquí, para abastecerme de comida y agua. Estaba muy alejado en contraste con aquellos con los que había crecido. Los niños jugaban y corrían libremente en las calles polvorientas, y los autos que pasaban eran una rareza. Los productos agrícolas, de colores vibrantes, se encontraban en puestos de madera atendidos por hombres y mujeres azotados por el viento. A esa hora del día, la gente se sentaba y bebía té juntos. Nada de esas tonterías lácteas, solo una infusión cálida y dulce a la que a veces se le añadía tomillo. A pesar de que la nación era tan amante del té, fueron un factor importante en la introducción del café en el mundo occidental. Sin embargo, hay que darle crédito a Etiopía por su descubrimiento. Me atrajo una pequeña tienda abierta y vi las botellas de agua refrigeradas y la comida envasada que era práctica para viajar. Los residentes aquí sabían fragmentos de inglés, pero yo hablo turco con suficiente fluidez como para traducir nuestras conversaciones, en su mayor parte. Buenas noches, señor. Mi nombre es Kint, encantado de conocerte, saludé al comerciante. Ah, no eres de por aquí. ¿Qué te trae por esta zona? Respondió con una voz cordial pero cansada. Llevaba un amplio bigote entrecano y un par de gafas rectangulares. Bueno, amigo mío, soy un viajero. Viajo por todo el mundo, es mi pasión, dije, señalando hacia la calle. ¿Vienes con amigos? Preguntó con amable curiosidad. No. Aquí solo yo, mi cabeza funciona mejor sola. Busco cuevas desconocidas para poder explorarlas y mapearlas. Su sonrisa vaciló entonces. Un ligero cambio, pero un cambio al fin y al cabo. El anciano preguntó, esta vez en un tono más tranquilo y bajo. ¿Tú, has encontrado alguno que te guste? Se rió un poco, pero esta vez su voz no estaba tan llena de vida. Exudaba preocupación mientras esperaba mi respuesta. ¿Sí? En realidad, está más adelante. Oh, ¿está bien si acampo cerca? Ya he explorado mucho y necesito descansar para poder volver mañana. Ante esto, el rostro del dueño de la tienda cayó mucho más obviamente esta vez, el labio temblaba levemente y la frente se arrugó en una mezcla de miedo y lástima. Eso, no deberías ir a ese lugar. Es un lugar malvado desde hace mucho tiempo y debería olvidarse. Nuestros antepasados derramaron sangre por una razón. No deshagas su trabajo, te lo pido. Un escalofrío resonante recorrió mi espalda. Mis pensamientos regresaron a ese profundo agujero que había descubierto. Era como si el recuerdo fuera empujado con fuerza al frente de mi mente consciente. Me quedé de pie por un momento, contemplando qué posible respuesta podría justificar tal proclamación. ¿Tus antepasados? Pregunté, sin estar seguro de si esta era la pregunta correcta. No es mío, sino de la tierra, murmuró Itit. No soy un gran aficionado a la historia, pero reconocí la palabra para referirse al imperio hitita de hace unos 3000 años. Probablemente sea inexacto, pero ahora tiene poca importancia. Asentí lentamente, fingiendo contemplación, luego resolví que las creencias del hombre frente a mí eran solo eso, creencias. Yo también tenía la mía propia, una de las cuales era que no me disuadirían de regresar, por opresiva y asfixiante que pudiera parecer la cueva.
Sin embargo, estaría mintiendo si dijera que sus palabras no provocaron una leve sensación de hundimiento en mis entrañas. Amigo. Haré las maletas y me iré mañana, pero debo descansar por ahora y conseguir suministros, mentí. Me volví y examiné la mercancía. Después de un momento, regresé al mostrador con botellas de agua y varios paquetes de barras de cereal y sopas en polvo. Con un rápido agradecimiento, salí de la tienda y regresé al campamento. El cielo se había oscurecido y las calles estaban sofocadas. No del todo en silencio, pero como si una manta hubiera cubierto todo el lugar. Dudo que fuera algo más que una leve paranoia dados los acontecimientos del día anterior. Al regresar a mi tienda, una ansiedad creciente se apoderó de mi cuerpo al ver el enorme agujero en la pared rocosa que tenía delante. Un poco de miedo no es raro en tales entornos, pero esto se sintió diferente. Supuestamente había gente parada en el mismo suelo en el que me encontraba en ese momento, y durante todo el tiempo, también lo había hecho la cueva. Paciente y firme, superando a generaciones enteras y a muchas más por venir. Entré rápidamente a mi tienda y cerré la cremallera, sintiendo un poco de tranquilidad invadirme. Esta vez no vinieron escorpiones ni arañas camello a pasar la noche en casa, así que no me podía quejar. Después de todo, esto es lo que quería hacer. ¿No fue así? Mi vocación, algo así, ya sabes. Aunque al menos agradecí el clima templado. Aún así, esa cueva se sentía viva, en cierto modo. No en el sentido de que albergara una variedad de vida, lo cual ya se evidenciaba hasta cierto punto por el musgo que cubría partes del pozo de entrada, no, más bien como si la abertura de la cueva en sí tuviera una presencia tangible que se podía sentir a través de la delgada tela. Cubriéndome. Como un gran ojo morado que observa cada uno de mis movimientos, observando el momento en que bajé la cremallera para salir y atender el llamado de la naturaleza. Después de algunas vueltas y vueltas, logré quedarme dormido y reclamar mi merecida recarga. Me desperté alrededor de las 7:30. La noche había sido misericordiosa y libre de pesadillas. Me puse unos pantalones cortos y una camiseta sin mangas, luego salí de mi tienda, que en ese momento era casi un horno debido al sol de la mañana. Preparé una taza de café usando una estufa de gas y abrí una barra de frutas y nueces, reflexionando sobre mi plan para el día. Marqué todos los túneles ramificados que había visto a lo largo de mi camino anterior con puntos rojos y me tomé un tiempo para maravillarme con los frutos de mi último viaje. Me sentí como si estuviera sosteniendo la cueva en mis manos. Esta vez, me aseguré de llevar algo de cuerda, así como algunos clips de mosquetón y varios pernos automáticos para usar con un destornillador. Además de las pilas de repuesto, me di cuenta con un pequeño sobresalto de que hasta entonces no había traído ninguna lámpara de repuesto. Después de empacar uno, me dirigí nuevamente hacia los pasajes excavados por el agua. El musgo se sentía notablemente más esponjoso que el día anterior. También parecía como si el tono hubiera cambiado, pero no podía estar seguro. Definitivamente estaba menos seco que antes, aunque el flujo del arroyo no era diferente de lo que recordaba. Intrigado, arranqué una muestra para intentar identificarla cuando regresara, ya que el extraño comportamiento del musgo había despertado mi interés. Guardándolo en mi bolso, seguí adelante en busca de la primera rama. Para evitar sobreestimarme, establecí una regla según la cual trazaría un túnel hasta una distancia determinada, luego regresaría y haría lo mismo en el siguiente. Tuve que agacharme un poco al entrar en el primer pasaje marcado que descendía suavemente y luego volvía a subir y girar hacia la izquierda. Después de doblar esta curva, el pasaje se enderezó y vi un destello distante de luz verde o amarilla que desapareció en algún lugar más adelante. Hice una pausa e incliné la cabeza confundida. ¿Qué acababa de ver? Mi mente buscó una posible respuesta, pero regresó con las manos vacías. Opté por descartarlo como mi imaginación, aunque lo guardé en mi memoria reciente para poder pensar en ello más tarde. Apenas había llegado al final del pasillo cuando un resonante chasquido atravesó la oscuridad, haciéndome saltar. Era muy ruidoso pero no podía discernir de qué dirección venía. La acústica de la cueva interfiere con los sentidos, las paredes se deforman y reflejan el sonido original como un juego de teléfono. Preocupado, escaneé las sólidas paredes de roca a mi alrededor en busca de signos de fisura o derrumbe. No vi nada, pero no quería correr el riesgo de ser aplastado por una losa que cayera. Giré sobre mis talones y mi ritmo se aceleró, y momentos después estaba de nuevo en la curva inclinada. Cuidando mi equilibrio, comencé a descender, solo para escuchar el eco atronador una vez más. Abandonando cualquier paciencia con respecto a la seguridad, eché a correr para llegar al final de la pendiente.
Me redujeron la velocidad mientras subía a trompicones la última pendiente del ramal y finalmente irrumpí en el túnel principal. De nuevo sonó. El estruendo casi me hizo perder el equilibrio mientras giraba hacia la derecha y corría hacia la entrada. Esta vez pude distinguir varios sonidos más suaves después del primero, como desmoronamiento seco y crujido de algún material quebradizo. Aún así, nada a mi alrededor confirmaba explícitamente que se estaba produciendo una ruptura estructural, y cuando la luz del exterior apareció a la vista, patiné hasta detenerme. El musgo había crecido. Eso no era posible, no podía ser. Los musgos son de crecimiento lento. Lo que antes había sido un fino acolchado de ese material ahora se parecía más a enormes almohadas rojas. La corriente que emergió de las masas hinchadas se tiñó de rojo mientras extraía pigmentos a su paso. Sin dudarlo más, comencé a ganar velocidad, levantando polvo y piedras. Literalmente podía ver los suaves montículos expandiéndose por segundos, como en uno de esos vídeos de lapso de tiempo. Apretando los dientes, me impulsé hacia adelante justo cuando resonó el cuarto y más fuerte crujido hasta el momento, mis oídos zumbaban por su intensidad. Salté sobre las pulposas camas escarlatas, ahora a solo 20 metros de la luz del sol. Tan pronto como mi bota entró en contacto con el musgo, fue como si hubiera pisado superpegamento. Pateé mi pierna libre frente a mí, preparándome para evitar que mi rodilla se rompiera por el impulso. Aturdida, miré aterrorizada y vi que mis pies apenas eran visibles. Me estaba atrayendo hacia adentro. Horrorizado, me estiré hacia adelante, agarrando sin rumbo fijo los resbaladizos mechones de musgo. Esto fue. Así terminó mi historia y ni siquiera sabía qué carajo estaba pasando. Me quedaba mucho por llenar las páginas de mi vida, no podía ser esto. Y luego fue negro. Volví en mí en medio de una dolorosa neblina de miedo confuso. Pensé que todavía estaba en el túnel, hasta que mi cerebro se reinició por completo y me di cuenta de que mis ojos estaban cerrados, tan fuerte que podía ver un ruido púrpura formándose. Lentamente, mis párpados se relajaron y se abrieron. Estaba tumbado boca arriba, mirando hacia las estrellas. No, demasiados y todos los colores estaban mal. Manchas brillantes de azul, verde y amarillo bailaron a través de mi retina mientras yacía allí. Con un gemido, levanté la mano izquierda por encima de la cara para ver mi reloj de pulsera agrietado y astillado, pero aún funcional. 3:41 p.m. Mis ojos se movieron entre la centelleante extensión de arriba y la hora mostrada, con total incredulidad. No estaba afuera. Gruñí, levantándome hasta sentarme. La vista que se me presentó fue asombrosa. Había estado inconsciente en el suelo de una cámara insondablemente grande. No sabía cuánto tiempo. El techo parecía estar a cientos de pies de altura. El espectro boreal arrojaba una iluminación sombría sobre el paisaje, pero no podía determinar cuán extenso era este lugar. ¿Dónde estaba yo, en nombre de todo lo racional? Recuerdo vívidamente hundirme en ese maldito musgo, momentos después de salir de la garganta de la cueva, pero ¿dónde había terminado? Bajé la mirada del resplandor del cielo para tener una idea de las estructuras que me rodeaban. Inmensas estalagmitas carmesí se elevaban sobre la cámara, así como estalactitas colgantes igualmente masivas que parecían mirarme con desprecio. Algunos se habían encontrado y formado grandes pilares, pareciendo como si fueran todo lo que sostenía este lugar. Le habría atribuido toda la frase morbosamente bella, pero mi mente corría demasiado rápido como para considerar algo que no tuviera relación con encontrar una salida a este paisaje infernal. Me levanté con algo de esfuerzo, los músculos todavía me dolían por mis acciones anteriores. Mirando a mi derecha, encontré más formaciones siniestras. A mi izquierda, la madre de todos los monolitos estaba frente a mí. Es difícil transmitir su tamaño, 10 veces más grueso que cualquiera de los demás, y se extendía hacia el techo de piedra. Escombros rojos cubrían el área a su alrededor, como resultado de algún asalto desconocido al objeto. Entrecerrando los ojos hacia la parte inferior de la aguja, algo más pequeño llamó mi atención, lo que parecía ser una plataforma de piedra elevada rodeada de escalones tallados por todos lados. Deseoso de obtener algún tipo de respuesta, caminé hacia la estructura y distinguí un solo objeto en la parte superior. Estaba mirando una especie de podio, encima del cual había losas de piedra cuidadosamente apiladas. Muchos de esos fascinantes puntos de luz observaron el antiguo altar, que se dio cuenta de que eran una especie de luciérnagas que huyeron a mi llegada. ¿Eran eso lo que había visto antes en los túneles? Me imaginé que debían haber millones, cientos de millones de ellos descansando en el techo de la caverna. Cerré los ojos y respiré profundamente unas cuantas veces.
Consideré la posibilidad de que me hubiera golpeado la cabeza, y esto fue un sueño conjurado como resultado, pero, se sentía real. La presión en mis pies, los rayos de luz esmeralda en mis ojos, estas cosas no podrían atribuirse a un sueño. Si así fuera, entonces mi conciencia me permitiría tener un sueño lúcido y salir volando de la cámara. Al subir las desgastadas escaleras, apareció el contenido de las losas de piedra. Tenían algo tallado en ellos, una miríada de pigmentos que coloreaban imágenes similares a jeroglíficos. Me acordé de mi lámpara de repuesto y la saqué de mi bolso, que había permanecido conmigo durante toda la terrible experiencia. Lo encendí e iluminé las tabletas que tenía delante. Representaban una historia que comenzaba con una reunión de personas postradas ante un enorme ser divino. En su espalda había majestuosas alas de mariposa y de su cabeza brotaban grandes robles. Sus brazos se parecían a la cola iridiscente de una libélula y terminaban en manos humanas. De pie sobre muchas elegantes patas insectoides, colmó de bendiciones a los fieles. La siguiente imagen mostraba un paisaje verde, con cultivos que crecían el doble de la altura de los hombres. Los niños jugaban y retozaban en los campos, algunos bajo los rayos del sol, otros disfrutando de la lluvia. Por un breve momento pensé en el dueño de la tienda y en lo que había dicho sobre los antiguos habitantes de la tierra. Si en realidad era de origen hitita, estaba notablemente bien conservado. Di la vuelta y seguí leyendo para ver un retrato inquietante. La entidad, que supuse que sería algún patrón de la agricultura, tal vez de la fertilidad, estaba de pie sobre los asentamientos, esta vez con una amarga mueca de desprecio. Otro cuadro lo mostraba abandonando a su gente. Parecían estar gritando, suplicando desesperados, con las manos extendidas hacia el ser titánico. ¿Había hecho la gente algo para alterarlo? La siguiente imagen contrastaba marcadamente con el resto. El mismo paisaje de antes, pero esta vez el cielo ardía y el suelo estaba seco y agrietado. Los campos que alguna vez fueron exuberantes estaban marchitos, y la gente que había estado bailando en éxtasis ahora estaba hosca y huesuda. Debajo de esto estaba, Dios, solo lo describiré. Los hombres estaban de pie, desnudos, revelando lo que solo puedo describir como castración generalizada. Jesús, sentí náuseas incluso con mirarlo. Era como si sus partes se hubieran gangrenado, en varios estados de progresión. Algunos fueron castrados completamente, otros solo la mitad. Entre ellos había un número igual de madres que lloraban por sus hijos nacidos muertos. Todos compartían la misma estatura demacrada y desnutrida. Retrocedí por un momento, recuperando el aliento. Generalmente no soy aprensivo, pero esto era algo completamente distinto. ¿Cómo podría una deidad permitir que algo de esto sucediera? Regresé al pedestal y rápidamente volqué la tableta con una aprensión morbosa. La siguiente ilustración mostraba terremotos que asolaban ciudades y pueblos, y ríos que habían sido increíblemente torcidos de sus lechos y desviados a otra parte. Verdadero Armagedón si alguna vez lo hubiera visto contado. Estaba a mitad de camino cuando una grieta astillada atravesó el ambiente. Inmediatamente correlacioné el ruido con lo que había oído en mi huida de los túneles. Una profunda sensación de temor creció, subiendo y recorriendo mi esqueleto. Al principio no pude identificar la fuente, pero la respuesta se presentó antes de que tuviera la oportunidad de intentarlo. Me hundí asombrado cuando un gran trozo de la montaña escarlata ante mí se había desprendido. La escala del paisaje hacía que la roca pareciera caer en cámara lenta. Finalmente, el trozo de roca granate se hundió en el suelo con tal fuerza que pude sentir la tierra temblar debajo de mí. Me apoyé en el pilar, paralizado por un momento. Una nube de polvo marrón surgió del lugar del impacto, del cual esperaba estar contra el viento. Ya tenía suficientes problemas en este momento, no necesitaba una enfermedad pulmonar por partículas como otra. Permitiendo que mi ritmo cardíaco disminuyera, volví a mirar las tabletas. Después de las imágenes apocalípticas, hubo una especie de reunión oficial. Muchos de los asistentes vestían túnicas y estaban discutiendo algo en un acalorado debate. A la derecha había escrita una receta de algo. Los caracteres de esa lengua desaparecida hace mucho tiempo no significaban nada para mí. Todo lo que pude hacer fue intentar seguir las ilustraciones adjuntas. El primero mostraba a 5 hombres sangrando en una olla. Sus túnicas presentaban coloridas obras de arte que representaban dioses, hombres y varios símbolos. Me hizo pensar que eran hombres santos, sacerdotes, chamanes tal vez. La olla estaba llena hasta el borde, y la siguiente imagen mostraba a la gente preparando un fuego y colocando la olla en una cuna colgante encima.
A continuación, se prendió fuego a una flecha con un líquido inflamable y luego se sumergió en la sangre hirviendo. El paso final reveló la flecha, extraída de la sangre, ardiendo con una llama carmesí, su sombra fuertemente enfatizada. Otro aplauso desgarrador exigió mi atención, esta vez más cerca y mucho más arriba. A medida que la masa desmenuzada se desmoronaba, algo se hizo visible debajo, con una textura contrastante de color verde oscuro. El fragmento se hizo añicos contra el suelo y una nube aún mayor de polvo naranja se elevó en el aire. Con el corazón palpitando en mis oídos, volví a mirar la historia de la matanza bíblica. En la siguiente tablilla, un sacerdote estaba parado en la boca de una cueva, mirando hacia afuera. Eso, no puede ser. Fue. La forma ya se había arraigado en los pliegues de mi cerebro. Era idéntico. Casi en pleno pánico en este punto, mis ojos se dirigieron a la representación inferior. La criatura desde el principio se situó a leguas por encima de la congregación, bañándolos con su sombra. Pura malicia y rabia eran su expresión. Sentí que se dirigía a mí directamente. Los estruendos de astillas ahora se elevaban en un terrible crescendo, giré la losa para revelar la página final. Un arquero disparó la flecha ardiente al hombro izquierdo de la deidad. Casi podía escuchar sus aullidos mientras su mismo ser se separaba en dos. Uno lleno de la misma luz gloriosa que se ve al principio, y el otro una burla pútrida y retorcida del poder divino. La abominación fue arrastrada a la cueva junto con la flecha, y la tierra misma la tragó entera. Nunca podré borrar de mi memoria la escena final. Se sacrificaban en masa ganado vacuno, cabras e incluso personas, y su sangre formaba un torrente que se abría paso hacia la cueva. Se mostró el río filtrándose a través de la roca hacia una inmensa cámara, donde caía sobre el vil y retorcido ser. Rodeó a la criatura en un remolino sanguíneo, contrayéndose a su alrededor mientras sus apéndices se agitaban. Sangre, estas enormes torres estaban hechas de sangre. ¿Cómo? Había demasiado. ¿Cuántos fueron drenados para dejar una cantidad de sangre tan inimaginable? Y, de hecho, ¿por qué sangre? Entonces me di cuenta. Ese musgo que había visto. Por supuesto, no era una rama del musgo Sphagnum, era otra especie corriente que había sido contaminada por la sangre de las masas. Me quedé sin pensamientos cuando un repentino, profundo y amenazador estruendo vibró por toda la caverna. Esto era diferente, se abrió camino hasta el centro de mi ser. La fatalidad inminente se manifestó y levanté la cabeza dócilmente sobre el altar. Esa mancha oscura que había visto antes, se estaba moviendo. Oscilante, de ida y vuelta. De repente, el rugido temblor cesó y vi un ojo. Al menos, supuse que era eso, pero tenía poco parecido. Una profunda depresión en la superficie moteada, con forma de diamante con bordes cóncavos, contenía un pequeño punto de luz blanca que emergía de la oscuridad, intensificándose hasta que una cánica cegadora contemplaba mi endeble forma. Una voz crepitante surgió desde dentro, sonando como la corteza astillada de 1000 árboles talados al mismo tiempo, retumbante para dirigirse a mí. ¿Has cambiado de opinión, supongo? La fuerza de sus palabras me hizo tambalear hacia atrás, y cualquier respuesta que pudiera haber tenido fue estrangulada mientras miraba la mirada de un ser colosal. ¿Por qué te escondes en silencio, humano? Hablar. Bramó. ¿Yo? ¿De qué estás hablando? Tartamudeé, respirando superficialmente. Veo que ha pasado algún tiempo desde que vuestros autoproclamados santos enterraron esta forma, usando el símbolo mismo de mi don. ¿No se percibe en esto una blasfemia? Parece que no. Te permitiré un amable recordatorio. Devuélveme a mi cuerpo y consideraré perdonar la vida. ¿Vida? ¿Qué, mío? No sé nada, por favor. Ni siquiera sé dónde estoy. Lloré, sintiendo instintivamente las oleadas de ira que emanaban de la presencia, minando la fuerza de mis músculos, mientras me aferraba al podio en busca de apoyo. En ese momento escuché algo más. Una vez más desconocía su origen, pero reconocí el gemido de algo bajo una inmensa presión. Tu comprensión no es un requisito, humano, pero debes saber que mañana, la descendencia de este mundo será arrancada del útero del futuro, bramó la voz, fría, pero echando espuma por la ira. Todo lo que necesitas hacer es compartir el paradero de mi cuerpo y terminar con esto. El profundo crujido de repente explotó en una cacofonía ensordecedora. Un chorro de roca rota, sangre, mejor dicho, salió disparado al aire desde atrás, y la fuerza envió fragmentos a la oscuridad distante en un instante. Lo que vi a continuación, desearía que lo borraran de mi memoria, pero no creo que nadie pueda olvidar lo que luego surgió.
Un enorme apéndice se extendía desde atrás, desplegándose con todo su terrible poder. La única forma en que puedo describirlo fue primordial. Parecía algo parecido a uno de los pedipalpos parecidos a rapaces de una araña látigo, áspero y cubierto de protuberancias, y terminado en una colección de púas extremadamente largas y afiladas. Giró hacia el frente, con una velocidad que no era físicamente posible para algo de su tamaño. El hedor nauseabundo de un osario impregnó mis fosas nasales, mientras observaba con incredulidad cómo el apéndice demoníaco comenzaba a raspar su prisión. Espera, por favor, detente, farfullé, las palabras brotaron en cascada de mis labios antes de que tuviera tiempo de pensar en ellas. No sé dónde está tu cuerpo. El grotesco apéndice continuó desgarrando su jaula. Losas destrozadas cayeron por docenas, revelando aún más la forma que había debajo, para mi terrible consternación. Que así sea, tronó la voz, yo mismo asumiré la tarea. No inquietes tú frágilmente. Me encargaré de que este reino regrese de donde vino. Las palabras tenían una inquietante sensación de finalidad para ellos. ¿Acababa de recibir la sentencia a la tierra siendo yo el único miembro del jurado? Sigo esperando con todo mi corazón que esa pregunta nunca sea respondida. El ser aprisionado pareció entonces centrarse únicamente en escapar. Una segunda de las extremidades erizadas comenzó a salir del lado más cercano a mí, las fisuras se extendieron a través de la sangre seca como raíces de árboles, agarrando y alcanzando este plano de existencia. Liberados ambos miembros, tamborilearon y cortaron, hasta que finalmente la estructura falló, derrumbándose en un torbellino ensordecedor. La verdadera forma del ser estaba más allá de las palabras con las que me siento cómodo escribiendo. Debía tener al menos 150 pies de altura, 180 con los árboles muertos y podridos que brotaban como cuernos de su cabeza. La mayor parte estaba cubierta por un enfermizo caparazón de color negro verdoso. Se apoyaba en enormes patas de triple articulación, moviéndose constantemente para mantener el equilibrio, sacudiendo el lecho de roca subyacente y despertando a los insectos luminosos. El torso era vagamente humanoide, pero estaba lleno de bombillas que arrojaban rítmicamente bocanadas de vapor. Innumerables zarcillos retorcidos salieron de su espalda, serpenteando por la cámara, ansiando encontrar algo vivo a lo que agarrarse. Se movían a tal velocidad que mis ojos apenas los percibían. Su rostro era el que más me perseguía, también humanoide, pero sin mandíbula. En su lugar había un pozo cavernoso lleno de púas carnosas, de las que goteaba libremente un fluido rancio y viscoso. No vi fosas nasales ni orejas, pero sus ojos eran esos hoyos en forma de diamante que había visto antes, sosteniendo orbes de luz pálida. Con un gran esfuerzo, aparté los ojos del gigante y pensé frenéticamente, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar en mi situación. Estaba a punto de rendirme cuando vislumbré algo debajo de la tableta restante. Al quitarlo sin tener en cuenta su valor histórico, un surco profundo delató una trampilla cuadrada. Al abrirla, miré dentro y vi una flecha de bronce que parpadeaba con una escasa llama lila. Aterrorizada y confundida, lo cogí y descubrí que, en lugar de estar caliente, estaba extrañamente frío entre mis dedos. Por un momento me quedé mirando, desconcertado, hasta que encontré el vínculo con lo que acababa de leer. Independientemente de la validez de las ilustraciones talladas, era mi única oportunidad de evitar sufrir un destino terrible. Con toda la determinación de mi cuerpo magullado y maltratado, levanté la cabeza y comencé a bajar las escaleras. ¿Qué estaba haciendo? Seguramente esto significaría mi fin. Yo no era más que una hormiga para que una de las atronadoras piernas del ser la aplastara con fuerza. A pesar de que mi mente gritaba en objeción, moví mis piernas hacia adelante, mientras intentaba formular algún plan de acción. Los insectos voladores se habían convertido en frenéticas franjas de luz, alejándose de la cosa en un éxodo masivo, arrojándome como granizo en el proceso. Al ver mi marcha temblorosa, el ser dejó escapar una risa profunda y resonante. Su rostro permaneció inmóvil. Parecía hablar desde algún otro lugar, vibrando en todas direcciones. De repente y sin previo aviso, sentí un dolor insoportable en la entrepierna. Me doblé, con los ojos llorosos, gimiendo por el dolor punzante. Tuve que superarlo. Una vez más, mi marcha continuó, ahora más lenta y cojeando, vadeando entre las nubes arremolinadas y zumbantes. ¿Piensas hacer qué exactamente, niña? ¿Atarme como a un jabalí perseguido? La criatura escupió, el veneno regresó rápidamente a través de sus risas. ¿Estás solo? No respondí porque no tenía ninguna. Me estaba haciendo la misma pregunta. Mis pies arrastrados se detuvieron, lo que provocó que la entidad inclinara la cabeza desconcertada.
Admiro tu determinación, por patética que sea, aunque me canso de esta inutilidad, siseó, moviendo sus palpitantes piernas para mirarme. En un instante, levantó un brazo y lo giró hacia mí. Hice todo lo que se me ocurrió y levanté las manos a la defensiva. Apreté los párpados con fuerza y mentalmente recité una oración a un dios no especificado. Las moscas se habían convertido en este punto como balas de goma, picando mi piel con cada impacto. Un estallido sónico resonó en mis oídos cuando el ataque rompió la barrera del sonido. Como resultado, fui lanzado unos metros hacia atrás, después de lo cual abrí los ojos y vi un muñón sangrando en el lugar de donde había estado mi dedo meñique izquierdo. De lo contrario, de alguna manera salí ileso, en su mayor parte. La fuerza del ataque había limpiado el área de insectos, dejando nada más que un cementerio de piernas temblorosas. Al mirar hacia arriba, se hizo evidente que el brazo había golpeado la flecha que yo había sostenido, ahora incrustada en la extremidad afilada. Chisporoteos se extendieron desde el lugar y la criatura huyó, respaldada por un corro de metal chirriante. Su brazo tuvo un espasmo violento, obligándome a retroceder por temor a convertirme en un montón de carne y hueso cortados en cúbitos. Después de un rato de tropezar, tropecé y caí al frío suelo. Al darme la vuelta, pude ver a la bestia luchando con su herida, raspándola, rugiendo con dolorida furia. Logró desalojar la flecha y arrojarla hacia la oscuridad, antes de girar la cabeza para mirarme directamente a los ojos. Dio un paso adelante antes de caer de rodillas, a falta de un término mejor, y luego soltó una risita debilitada. Ja, soy paciente. Corre, pequeña, y difunde mi venida. Infunde miedo en tus tribus, en tus asentamientos, será mucho más estimulante cuando llegue. Vete al infierno, pedazo de mierda depravado, grité, saliendo más como un deseo fugaz que como la poderosa burla que esperaba. Buena, muy buena. Hay poca diversión en una sumisión apresurada. Y con eso, el coloso cayó de rodillas y se desplomó. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, jadeando y jadeando. Observé a la criatura por un rato, pero parecía estar en una especie de coma. No iba a comprobar el pulso, pero los montículos de su torso seguían expulsando gas que se disipaba en el aire fresco y subterráneo. Después de estar seguro de que no se movería pronto, me levanté temblorosamente y luego recuperé mi equipo del altar. Parecía que la única manera de salir de aquel lugar era arriba. Entrecerrando los ojos, pude distinguir un túnel. Una mancha oscura en el techo, cerca de la parte superior de una de las columnas. Necesitaría reciclar algunos de mis tornillos durante el ascenso, pero de todos modos, me enganché y apreté el arnés. Empecé a subir, un asidero repulsivo a la vez. Copos de sangre me cayeron como confeti, celebrando una victoria vacía. Desarrollé una rutina eficiente para el reciclaje de penos, descendiendo desde un peldaño superior y desenchufando los anteriores. A menudo tenía que colgarme de la cuerda casi exhausto para evitar que mi cuerpo se rindiera por completo. Quedan 30 pies. Varios rayos ya se me habían escapado y cayeron de nuevo al infierno de abajo. Traté de evitar esto, aunque mi dedo recientemente cortado no ayudó. Puede que haya sido mi mente cansada, pero podría jurar que escuché ruidos distantes provenientes de todas partes. Bloqueé cualquier implicación con respecto a las docenas de otros obeliscos escarlatas, acercándome al tramo final antes de llegar a la apertura. Finalmente, después de más de 200 pies, trepé al túnel que esperaba me llevaría a la salvación. Se extendió hacia arriba unos 50 pies aproximadamente antes de que mis dedos agarraran el borde de la abertura del pozo. Me tomó un momento reorientarme hacia el entorno, luego de lo cual me di cuenta de dónde estaba. El pozo oscuro, cuyo descubrimiento me había sacudido el día anterior. Caminé, me arrastré en dirección a salir de esta pesadilla. Mis rodillas estaban cortadas y raspadas con la grava afilada esparcida por el suelo, pero persistí de todos modos. Aunque ahora era más soportable, el dolor aún persistía en mi ingle y me abstuve de examinar el daño mientras salía. Cerca de la entrada de la cueva, al principio estaba preocupado porque no veía luz del día, y miré mi reloj para ver que eran casi las 8 p.m. Podía saborear el aire fresco, sentir la corriente fresca corriendo por mis rodillas y tobillos, limpiando la sangre y la suciedad. Fue como beber un vaso de agua helada después de un día caluroso. Después de acercarme, dentro del alcance de mi lámpara casi apagada, el musgo había desaparecido en su mayor parte y quedaban algunos restos secos adheridos a las paredes. Un alivio, sin duda. A punto de desmayarme, me arrastré más allá de la entrada con un gruñido y me dejé caer de espaldas, respirando largas y profundamente el aire de la noche.
Fue agradable volver a ver las estrellas, en lugar de una colonia de luciérnagas que habitan en cavernas. Mis sentidos se habían calmado lo suficiente como para volver a aceptar los olores, y el distante olor a hierro y humo se hizo evidente. Me había hartado de la curiosidad y me metí dentro de mi tienda, permitiéndome caer en un sueño profundo. Empaqué mis pertenencias al día siguiente y acorté mi viaje. Simplemente no tenía la fuerza ni la voluntad para emprender más proyectos. Después de algunos desinfectantes y vendas, devolví mi coche de alquiler y compré un billete de vuelta a casa para el mismo día. Fue surrealista, por decirlo menos, estar sentado entre otros pasajeros del avión en su feliz ingenuidad, sabiendo lo que había visto, pero sin duda no podía hablar de ello, por temor a que me derribaran con miradas de lástima y un despido silencioso. El viaje a casa fue intrascendente, las preocupaciones habituales del trabajo o de la vida que de otro modo podría haber tenido eclipsadas por mi experiencia. Inmediatamente visité a mi médico, quien me preguntó por el dedo que me faltaba. Había venido, sin embargo, a causa de los frecuentes dolores en la zona lumbar y en la región genital, que no habían disminuido desde el día de mi partida. Por supuesto, no se hizo ningún diagnóstico. Todo lo que el médico pudo decir es que el flujo sanguíneo en esas áreas había disminuido drásticamente y que la necrosis era una posibilidad. Quiero decir, no estaba planeando tener niños, pero hubiera sido bueno conservar la opción. Me recetaron algunos analgésicos y me enviaron de regreso, por el momento. Meses después todavía no he llegado a ninguna conclusión sustancial. No hay ningún cierre posible. Investigué un poco sobre las mitologías de los antiguos hititas y, de hecho, encontré algo que parece similar a lo que había presenciado. La historia sigue a una deidad llamada Telepinu, cuya deserción condujo a una secuencia similar de eventos. Termina con un sacerdote desterrando la ira del dios a los contenedores de latón del inframundo, de los que nada regresa. Sin embargo, ahí es donde terminan las similitudes. No parecía un demonio, ni un ángel o un dios, sino algo completamente distinto, las impurezas y defectos de una deidad a la que se le había dado forma. Por una razón u otra, siento que los otros monumentos sangrientos en ese lugar tal vez no estuvieran vacíos. Quizás este proceso se había repetido muchas más veces de las que podía comprender. Si es así, ¿qué pasa con estos seres divinos que fueron purificados? ¿Dónde han ido? ¿Ascendido a algún otro lugar? No los veo en ningún lugar de la Tierra. Entonces, si alguien cree esto, abastecerse de productos enlatados y otros productos no perecederos. A medida que pasa el tiempo, se hace cada vez más difícil calmar mi hambre y mi sed, aunque no me muero de hambre. Procrea, mientras puedas, o no. Hay una escuela de pensamiento que dice que sería una misericordia evitar a nuestros hijos los terrores que inevitablemente romperán sus grilletes y maldecirán a esos niños y a los hijos de sus hijos para siempre. La Tierra no ha sido más que un lugar de limpieza para quienes están por encima de nosotros, permitiéndoles alcanzar mayores alturas. Y toda la inmundicia y depravación que queda, nos ha quedado para heredar.